En el día de hoy, primero, pues queremos agradecerles la invitación a los compañeros de la Red contra la Represión de aquí de Chiapas, que nos hayan invitado pues para exponer estos 3 casos que traemos hoy a este foro y también para conocer, ¿no? También cómo le han hecho otros compañeros pues, en otros estados que tienen la misma problemática con compañeros presos políticos, ¿no? El primer caso es del profesor Máximo Mujica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lesma. Los 3 forman parte de la organización civil Tierra y Libertad de Teloloapan, en la región de Tierra Caliente, allá en el estado de Guerrero. Al momento de la detención, el profesor Máximo Mujica se encontraba, era pareja de la compañera María de los Ángeles y el compañero Santiago pues era compañero de organización. Es importante mencionar que antes del encarcelamiento del profesor Máximo Mujica, desde el año 2002 ya había hostigamiento hacia su persona por la actividad que realizaban, que se dedicaban pues, con los compañeros a luchar por viviendas dignas, a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, ¿no? Entonces, a partir del 2012 él ya tenía pues, hostigamiento por parte de las autoridades. Entonces, pero el día 27 de noviembre del 2008, mientras acompañaba a María de los Ángeles a cobrar su quincena ahí mismo en Teloloapan, los interceptó un Jetta rojo sin placas con 4 personas vestidas de civil, con armas cortas, que lo bajaron de su vehículo para subirlo en el que ellos iban, en presencia de sus hijos pequeños, llevándolo a rumbo desconocido y con los ojos vendados. Al inicio de su desaparición, lo mantuvieron en una casa abandonada y hablaron a su esposa Ángeles para que les diera de rescate 100,000 pesos, pedían por él. Fue detenido por, le llamamos nosotros allá, narcoparamilitares. Entonces, al no ser entregado el rescate y al haber un operativo ahí en Teloloapan, los narcoparamilitares que lo detuvieron se vieron obligados a entregarlo a la policía ministerial de Iguala de la Independencia. El día domingo 30 de noviembre, cuando lo presentan en los separos, pues ya se encuentra ahí con su esposa María de los Ángeles y se encuentra con su sobrino Rodrigo Mojica Ambrosio y también se encuentra con Santiago Nazario Lesma. Es decir, ya estaban 4 personas de su familia pues también ahí recluidos. Posteriormente fueron trasladados a Chilpancingo y finalmente los trasladan a Acapulco a una casa de arraigo. Desde su detención por parte de paramilitares y cuando lo entregan a policías ministeriales, fueron torturados tanto física como psicológicamente y de esa manera los obligaron a firmar documentos donde se declaraban culpables del secuestro de una profesora originaria de Atoyac de Álvarez y el secuestro y asesinato en Teloloapan de Carlos Adrián Román Domínguez. Y cuando les tomaron esas supuestas declaraciones, no hubo presencia de ministerios públicos ni de abogados, solo de los policías ministeriales, pero además ni siquiera vieron qué era lo que estaban escribiendo los ministeriales, porque los tenían, a ellos nada más les decían firmen las hojas sin que los dejaban leer, ¿no? Y mientras se desarrollaban esas supuestas diligencias, fueron arraigados durante 2 meses en Acapulco, y al concluir el periodo de los 2 meses de arraigo les dijeron que firmaran unas hojas que era su libertad, que ya se iban, ¿no? Que ya los habían dejado libres, ¿no? Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al bajar ellos de las escaleras de la casa donde los tenían, ya los estaban esperando con órdenes de aprehensión y se los llevaron directo al penal de Tecpan de Galeana, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se encuentran recluidos ahí en el Cerezo de Tecpan. De estos hechos tuvieron conocimiento primeramente los compañeros del colectivo contra la tortura y la impunidad, quienes intervinieron ante la Secretaría de Gobernación, lo que suponemos permitió la presentación también del profesor Máximo Mujica. Y a partir de entonces, pues nosotros hemos tratado de mantenernos articulados con ellos en la demanda de un juicio justo y la libertad de nuestros compañeros presos. Durante el proceso, pues, se encontraron varias anomalías en los 2 expedientes, tanto en Teloloapan como en Tecpan de Galeana. En el caso de Tecpan, la agraviada nunca se quiso carear con el profesor Máximo, ni con Ángeles, ni con Santiago, por un supuesto trauma psicológico, entonces nunca se careó con ellos. Los 2 policías ministeriales involucrados en la detención se contradijeron constantemente en sus declaraciones, diciendo que los detuvieron en Iguala cuando el hecho sucedió en Teloloapan por paramilitares en distintas fechas. En el interrogatorio también a uno de los ministeriales le dijeron que señalara a Máximo por su nombre y señaló a otra persona, es decir, que ni siquiera lo conocía, ¿no? Los testigos, es decir, el padre y el esposo de la agraviada, ninguno de ellos reconoció a los presos ni los señaló directamente. El supuesto abogado defensor de nombre José Luis Juárez Hernández no reconoció su firma en la averiguación.
ni tampoco estuvo con ellos cuando supuestamente les tomaron la declaración previa, ni tampoco los había visto hasta el día en que los carearon ahí juntos. En el caso de Teloloapan, al inicio del desahogo de pruebas por parte de la defensa, las autoridades y en especial el juez se negaron al avance del proceso. Es decir, el abogado presentaba pruebas, el juez las rechazaba, o sea, no permitía que se avanzara el proceso ahí en Teloloapan. Hubo negación de algunas pruebas presentadas por la defensa, aun cuando se insistió en varias ocasiones. Se negó un amparo presentado y el abogado defensor de oficio que los asistió supuestamente ahí en Teloloapan, de nombre Miguel Marín de la Cruz, pues no se podía localizar porque los datos que tenía en la averiguación previa en el IFE no los tenían dado de alta, pues no coincidían. Sin embargo, fue finalmente localizado y también desconoció su firma y negó haber conocido a los inculpados, ¿no? Dentro de los avances del proceso, ya aquí en el momento actual, debido a la presión política que se realizó, se logró hacer avanzar el proceso en Teloloapan. Ya se realizaron 2 auditorías con el agraviado y con el Ministerio Público de Teloloapan, con sus 2 secretarios, y pues cayeron en varias contradicciones, lo cual pues, se logró refutar los cargos con los que les imputaban. Y finalmente, después de 3 años y 5 meses de estar recluidos en el penal sin ninguna sentencia, el proceso en Teloloapan se dio el cierre de audiencia de vista el día 27 de abril, es decir, ahí solamente estamos esperando ya la sentencia, que esperamos les sea favorable y de acuerdo a lo que nos dice el abogado. Por su parte, en Tecpan de Galeana faltan 2 diligencias con los ministeriales, que supuestamente los detuvieron en Iguala de la Independencia. El primero consiste en un careo con el ministerial Helio Enay Salvador Martínez Hernández, que tenemos fecha para el 15 de mayo que se va a realizar esa diligencia. Sin embargo, también aquí consideramos importante resaltar que este ministerial, ya en más de 4 ocasiones de este año, no se ha presentado, o sea, se niega a presentarse al careo con los acusados, aun cuando ya se le ha sido sancionado económicamente como lo estipula la ley, entonces, y se le ha informado también a la Procuraduría de Justicia del Estado y al Tribunal Superior de Justicia sobre esta actitud de negación, lo cual pues, nos hace pensar que está siendo protegido por el Estado. La segunda diligencia consiste en solicitar copias certificadas para presentar el careo de carácter supletorio por fallecimiento del ministerial Rotterdam Pacheco Cantú, es decir, uno de los 2 ministeriales ya está muerto, entonces pues, ahí es más fácil presentar la situación. Además, falta la presentación de un testigo ocular de la detención de María de los Ángeles Hernández Flores, o sea, para refutar esa parte de que los detuvieron en Iguala, pues Ángeles la sacaron de su casa, entonces es un testigo ocular el que hace falta en ese caso, que va a decir que Ángeles la fueron a sacar de su casa y no en Iguala como lo menciona en la averiguación. En cuanto a la actitud de los jueces, podemos mencionar que en Teloloapan al inicio del proceso, el juez en turno obstaculizó el avance. Posteriormente, con el cambio del juez y la apelación a la segunda sala de lo penal con sede en Iguala, favoreció el avance sustancial del proceso que se seguía y finalmente con la jueza actual de nombre Anastasia Barrueta Mendoza, pues nos volvimos a enfrentar a una situación hostil porque el presidente del tribunal, o sea, del Tribunal Superior de Justicia, empezaron a presionarla para que pues, ya le diera pues, cauce a al proceso porque ya tenían mucho tiempo sin ser sentenciados. Entonces, la actitud hostil pues, fue provocada por esa presión que estaba haciendo el tribunal sobre ella, ¿no? Entonces, pues, no quiere que la apresuren en su chamba, ¿no? Sin embargo, pues, ya en Tecpan, pues, el juez siempre se mostró más accesible, ¿no? Y apegado a derecho. Bueno, pues habría que ver hasta qué punto, ¿no? Es importante mencionar también que los procesos se han retrasado, aun cuando hemos sostenido reuniones en 2010 y 2011 con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y el Tribunal Superior de Justicia. Incluso en diciembre del 2011 le planteamos el caso directamente al gobernador Ángel Aguirre Rivero, antes de la represión a los estudiantes de Ayotzinapa, lo que propició una visita a los presos por parte del Tribunal Superior de Justicia, mostrando supuestamente voluntad política de resolución del caso. En estas reuniones se han expuesto los casos y se ha solicitado que se agilicen los procesos e incluso se solicitó de manera directa en el mes de noviembre al presidente del tribunal su intervención para la revisión de los expedientes de manera exhaustiva y minuciosa. Hasta el día de hoy los acusados siguen sin recibir un juicio justo y apegado a derecho y los términos legales establecidos para la resolución de la situación de los presos se ha rebasado, incurriendo en faltas por parte de las autoridades. ¿Cuál ha sido nuestra intervención como parte de la otra campaña? Desde que tuvimos conocimiento del caso de la detención-desaparición del profesor Máximo Mujica, de Ángeles y de Santiago,
Por medio del colectivo contra la tortura y la impunidad y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, nos sumamos a la demanda de su libertad y después de una consulta y el acuerdo correspondiente adoptamos el caso y los reivindicamos como presos políticos nuestros por el conocimiento y afinidad política con los compañeros, especialmente con el profesor Máximo Mujica, a quien conocemos desde hace años. Actualmente los compañeros se asumen como adherentes a la otra campaña. De esta manera, desde que en el 2009 se lanzó la campaña nacional e internacional Primero Nuestros Presos por parte de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, comenzamos a realizar acciones de manera coordinada para la libertad de los presos políticos de todo el país. En este periodo de la campaña y como una estrategia de sobrevivencia de nuestros presos, actualmente Máximo Mujica mantiene comunicación con el profesor Alberto Patistán y con el colectivo magisterial de la Ciudad de México de la otra campaña, y la compañera María de los Ángeles ha venido siendo apoyada directamente por las compañeras de Mujeres y La Sexta. Durante este tiempo se ha logrado tener contacto con la Cruz Roja Internacional y con su intervención se logró que los hijos del profesor los hayan visitado en 2 ocasiones. En lo que se refiere a la situación jurídica y política, se ha hecho difícil y casi imposible coordinar acciones para exigir la libertad de los presos. Esto debido a que el abogado que inicialmente tomó el caso, Delfino Gálvez, falleció y el abogado que ahora lleva el caso no ha querido asumir un compromiso político con la causa que sostenemos. ¿Cuál ha sido el impacto familiar y social de la situación de los presos? La detención de Máximo Mujica Delgado, María de los Ángeles y Santiago ha significado un rompimiento del tejido social en las familias de Ángeles y de Máximo. Sus hijos tuvieron que salir durante 3 años fuera del estado de Guerrero por seguridad, ante las amenazas de que eran objeto. Actualmente los niños se encuentran de un lugar a otro en la deriva, con familiares de María de los Ángeles. Se han suscitado problemas íntimos entre Máximo y Ángeles, lo cual ha provocado un distanciamiento. En el caso de Santiago, también la relación con su familia se ha deteriorado e incluso ha habido un rompimiento. Su familia no la ha visitado en el penal, sus hijas también son víctimas de hostigamiento y todo esto forma parte de esta tortura psicológica que aún siguen padeciendo en esta cárcel de exterminio y es una muestra más de las consecuencias que ocasiona la represión del Estado. ¿Cuáles son nuestras exigencias en este momento al Estado? Pues que la Procuraduría General de Justicia del Estado intervenga en la presentación del policía ministerial Elioenay Salvador Martínez Hernández para realizar el careo con los procesados en lo que se refiere al proceso que se lleva en Tecpan. Que las autoridades garanticen juicios justos a los procesados y en un plazo inmediato y perentorio y se defina su situación jurídica pegada a derecho, que para nosotros significa su libertad. El segundo caso es el compañero Tomás de Jesús Barranco. En este caso es importante mencionar que como organización desconocíamos la situación específica del caso y fue hasta en el año 2009 cuando comenzamos con las actividades de la campaña Primero Nuestros Presos que obtuvimos información más precisa. Tomás de Jesús Barranco fue detenido sin orden de aprehensión por agentes de la Policía Judicial del Estado de Guerrero la madrugada del 29 de agosto de 1996 en la ciudad de Tixla, presuntamente por haber participado en una acción armada del EPR en esa ciudad, es decir, del Ejército Popular Revolucionario, el 10 de septiembre de 1997. El Tribunal Superior de Justicia lo condenó por terrorismo y homicidio calificado en agravio de Silvio Morales Miranda y Joel Juvenal Narciso Cruz Miranda. El juez le impuso una pena privativa de libertad de 40 años de prisión y el pago de 55,000 pesos, 26 pesos con concepto de reparación del daño. Tomás de Jesús Barranco es indígena originario del municipio de Huacoxingo y habla el dialecto náhuatl. No tuvo traductor en su juicio, actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Chihuahua. La situación de Tomás ha sido complicada, pues desde que fue condenado perdió comunicación con su familia y en múltiples ocasiones ha sido trasladado a varios penales. La comunicación directa con la familia se ha dificultado, su caso también ha sido planteado a la Cruz Roja Internacional y es a través de ellos que hemos conocido sobre su situación de salud y sus traslados a distintos penales del país. Recientemente, en el mes de marzo y después de varios años recluidos, se comunicó con su familia a través de una carta y existe la posibilidad que a través de la Cruz Roja Internacional su familia pueda visitarlo. En cuanto a su situación jurídica del compañero ha sido difícil, pues no ha contado con una defensa que pueda ayudarlo, por lo que lo ponemos a consideración a esta reunión para que como parte de esta lucha por la libertad de los presos se pudiera ayudar de alguna manera en la defensa jurídica del compañero. El tercer caso es del compañero Antonio Díaz Baena.
Este caso lo conocimos recientemente por conducto del abogado de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Defensa de los Derechos Humanos y a petición del mismo compañero preso y de sus familiares que se identifican con la otra campaña, adoptamos el caso, pues consideramos que es importante la vinculación y la presión que podamos realizar para lograr la liberación del compañero. Antonio Díaz Baena es originario de Coyuca de Catalán, municipio del mismo nombre, tiene 49 años de edad, tiene 5 hijos, y desde hace aproximadamente 10 años radica en la ciudad de Ensenada, en Baja California. Pues este caso también tiene pues, un fondo, nosotros decimos que es político, ¿no? A él lo vinculan con el Ejército Popular Revolucionario del Pueblo Insurgente, es decir, del ERPI, ¿no? Desde ahí vienen esos antecedentes de hostigamiento hacia la familia y lo cual consideramos que es causa también de su encarcelamiento. Su sobrina Sonia Vivas Santana se casó en el 98 con un hombre cuyo nombre solo se recuerda que era Ángel. Posteriormente Ángel sería identificado como el comandante Ramiro del ERPI. Y a partir de ahí pues, se desata toda esta parte de hostigamiento. En el 98 Antonio empezó a colaborar con una organización de derechos humanos, la cual se denominaba Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, con domicilio en Coyuca de Catalán. Su director era el señor Francisco Sotelo Villanueva, de quien desconocía él sus antecedentes, pues lo conoció a través de una periodista. Además de estas actividades, Antonio siempre fue una persona que se preocupó por los demás, incluso como su casa estaba frente al Hospital General y se dio cuenta que las personas que acudían a ver a sus enfermos no tenían dónde realizar sus necesidades, construyó unos baños a la orilla de su casa y llegó a comentarle al licenciado Sotelo su deseo de construir unos cuartos para prestarlo a las personas que tenían que dormir afuera del hospital. Sin embargo, a fines del 98, el licenciado Sotelo Villanueva le presentó a 2 personas que no había visto antes y sin que aclararan su identidad le empezaron a prometer apoyos sociales, argumentando que como sabían que era un luchador social, le querían ayudar otorgándole créditos o cualquier otra cosa que necesitara su organización. Y aunque Antonio les preguntó que quiénes eran y qué querían a cambio, ellos le dijeron que después se lo iban a decir, pero que pensara bien la oferta que le estaban haciendo. Al día siguiente, Antonio le preguntó al licenciado Sotelo que quiénes eran esas personas y qué era lo que querían. Él le respondió que querían algunas cosas sin importancia y que después le iban a decir. Como 4 días después de esto, siendo aproximadamente las 10 de la noche, le llamó el licenciado y le dijo que ahí estaban las personas que querían hablar con él con urgencia. Así que acudió y las personas que lo estaban esperando le dijeron que ya sabían con qué lo iban a apoyar. Le ofrecieron construir un albergue de 2 pisos y regalarle una camioneta, con la condición de que les entregara a su prima Pascuala Baena Santana y a su hija Sonia Viva Santana, porque querían a través de ellas localizar y detener al esposo de Sonia, a quien identificaban como el comandante Ramiro. O sea, era lo que le pedían, así como que era la cosa sin importancia que le iban a pedir a cambio de todos los apoyos. Miembro del grupo guerrillero del ERPI, pero Antonio se volvió a negar a aceptar esos apoyos y también a dar la información que pedían, diciéndoles que mejor lo mataran o que hicieran algo así. Entonces esas personas le dijeron que pertenecían al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es decir, al CISEN, y lo dejaron ir con la advertencia de que iba a aflojar tarde o temprano y que ya sabían por dónde entrarle. Al día siguiente acudió a la oficina de la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, con sede en Ciudad Altamirano, para interponer una queja en contra del CISEN por el acoso y amenazas del cual estaban haciendo objeto. Por recomendación del coordinador de ese entonces, se trasladó a la ciudad de Chilpancingo para interponer otra queja en la sede central de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, pues, hasta el día de hoy se desconoce el final de dichas quejas y en los archivos de la CONDEUM tampoco existe registro de esa queja que levantó, es decir, pues, limpiaron todo el terreno, ¿no? Sin embargo, el acoso se intensificó, pues todos los días los vigilaban 4 hombres que a veces tripulaban un jeep de color verde y permanecían afuera de su casa, hasta sus compañeros de trabajo se daban cuenta que lo vigilaban. A veces personas vestidos de civil acudían al restaurante que tenía con su familia y ahí se pasaban todo el día tomando un café, lo cual les hacía sospechar que era una forma de estarlos vigilando e intimidando. A mediados del 99, ante la Asamblea General, donde estaban presentes todos los afiliados de la Organización de Derechos Humanos, Antonio se presentó con toda su familia y denunció el acoso que estaban padeciendo por parte de personas del CISEN, que los vigilaban, los seguían y les querían sacar información, denunciando además que el licenciado, es decir, el que presidía la organización, pues estaba de acuerdo con las personas del CISEN en que lo siguieran hostigando, ¿no? Entonces él en ese momento también toma la decisión de separarse de la organización.
Ante esta situación también acudió a México al Agustín Pro Juárez pues para pedir ayuda, ¿no? Los compañeros de Pro Juárez le brindan ayuda, pero después de un determinado tiempo le dicen que mejor se vaya, es decir, que mejor se salga del estado porque ellos ya no pueden hacer más de lo que, o sea, ya no pueden parar más la bronca, ¿no? Entonces que mejor se vaya del estado y que haga su vida pues, por otro lado, ¿no? Entonces, ahora sí que el hecho que hizo que él se saliera fue que a su hija, saliendo de la escuela, unos hombres que eran los mismos, se la querían llevar, que se la querían desaparecer, ¿no? A la hija, pero había maestros cerca que rescataron a la muchachita y se la llevaron a su papá, entonces ese fue el hecho que hizo que mejor se saliera. Y entonces fue así como en el mes de febrero del 2001, él se fue a Ensenada, Baja California, se fue a vivir por allá con su familia. Sin embargo, el 13 de agosto del 2011, Antonio fue detenido allá en Ensenada y el día 18 lo trasladaron a Chilpancingo, en los separos de la Policía Ministerial del Estado, donde fue golpeado, torturado para inculparlo ya de 2 secuestros. Y dentro de las pruebas existentes para que lo pudieran culpar, solamente existe una imputación de oídas y sin sustento, es decir, nada más pues una palabra por parte del agraviado, o sea que ni siquiera hay pruebas contundentes para que lo tengan encerrado, o sea, simplemente fue de oídas, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita se está tramitando un amparo que pues esperamos también le pueda favorecer al juicio, ¿no? Entonces, pero pues como hemos dicho, ¿no? O sea, están como que el factor común de todos los casos pues es la fabricación de delitos, ¿no? O sea, pues, que es la única manera que los pueden tener encerrados y callados en esta lucha que ellos están dando, ¿no?